Proyecto de ley bases y cómo avanza el oficialismo con varios puntos de negociación con quienes necesitará hacer alianza para poder sancionar justamente esta ley. ¿Cuál es el tema en auge en estas conversaciones, en estas negociaciones? Nos lo va a contar Carlos Fara, analista político, que ya está conectado con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, un tema clave, ¿no? Para Javier Milei. Tiene muchos frentes por estas semanas, ¿no? Por un lado, cómo va a cerrar la foto de inflación para el mes de marzo, qué va a pasar también en el mes de abril, ¿no? Con los aumentos, también conseguir la foto, ¿no? Para tener contento sin duda a su electorado. Y este otro tema muy importante en cuanto a lo político, que es cómo se va a avanzar con este proyecto de ley. Totalmente, porque bueno, recordemos que esta es la derivación del fracaso de la ley Ómnibus, que se aprobó en general, pero que no se pudo aprobar en particular y el gobierno decidió dar marcha atrás, con lo cual tuvo que cambiar de estrategia. Ahora está en una nueva negociación con los gobernadores, también digamos con el Parlamento. Esto lleva tiempo, el gobierno de alguna manera en el discurso del 1 de marzo, el presidente planteó que si no había ley ómnibus o que si no había ley de bases, digamos, no iba a haber acuerdo para el 25 de mayo. Digamos, la verdad es que el acuerdo del 25 de mayo es yo te diría, una relatividad, teniendo en cuenta si no arreglas las cuestiones de fondo. Sigue pasando el tiempo y sigue sin haber un acuerdo, con lo cual, bueno, hoy se junta el ministro del Interior con los gobernadores del ex Juntos por el Cambio. Veremos si hay algún avance ahí, pero la verdad es que los gestos que ha ido dando, sobre todo el presidente, no son muy auspiciosos para llegar a un entendimiento rápido. Bueno, ¿hay, Carlos, gobernabilidad sin proyecto de ley, más allá de este año, de este acomodamiento, ¿no? De distintas variables, ¿no? Económicas, de todo el impacto que iban a tener tal vez medidas que había tomado la gestión anterior? Más allá de todo eso, ¿no? De este año en particular de transición, bastante complejo en algunas cuestiones, ¿se puede pensar en un futuro sin este proyecto de ley? Bueno, algún proyecto de ley hace falta porque en la Argentina hace falta una discusión sobre cómo se distribuyen los recursos. Vos recién estabas analizando el tema respecto a cómo planifican las provincias su año, ¿no? Digo, sin lo cual puede llegar a haber una explosión de conflictos sociales, sencillamente porque no estén los recursos. Digo, vos podés aguantar 2, 3 meses, pero hay situaciones, digamos, muy complicadas para gobernadores que recién llegaron al poder y que han recibido situaciones financieras muy complicadas. Entonces, el gobierno lo que puede hacer es lo que está haciendo hasta ahora, que esto es no gastar, ¿no? A tratar de achicar el gasto del Estado. Eso es hasta donde le permite digamos, su maniobra contable y lo que le permite la Constitución. Pero si vos querés hacer reformas estructurales para no solamente reducir el gasto, sino también reactivar la economía, entonces necesitas pasar por el Congreso sí o sí. Está claro que el decreto de necesidad de urgencia tiene su límite, una parte de ese decreto ya está cuestionada en la justicia. Entonces digo, sin decreto de necesidad de urgencia y sin ley en general, te diría que va a ser muy difícil avanzar para que el gobierno pueda lograr su objetivo. Nos mencionabas esta reunión para esta jornada con gobernadores de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está esa relación, no, Carlos? También teniendo en cuenta algunas rispideces que hubo en el medio, pero yo por lo menos veo una clara intención, ¿no? De Juntos por el Cambio de seguir apoyando el gobierno de Javier Milei, entendiendo que te diría igual que la imagen positiva, tendría que chequear algún sondeo más reciente, pero sigue siendo más positiva o más aceptado, ¿no? Por ejemplo, Javier Milei y La Libertad Avanza que Juntos por el Cambio. Bueno, a ver, primero, obviamente el gobernador de Juntos por el Cambio no quieren, digamos, que sea un gobierno que entre en crisis sencillamente porque saben que todos pagan los platos rotos, ¿no? Digamos, donde tiene
problemas el gobierno nacional también los van a tener las provincias y viceversa, digamos, no es un problema exclusivamente de uno o de otro. Eso en primer término, con lo cual son obviamente los más dialoguistas, pero bueno, tampoco han podido avanzar mucho hasta acá aparentemente. Eso por un lado. Luego decirte que nosotros la semana pasada lo que medimos es un punto de equilibrio entre la aprobación y la desaprobación. Digo, una sociedad, digamos, que está obviamente muy escaldada por todo lo que significa el ajuste económico, con lo cual te diría, tan mirame y no me toques la situación, digamos, no es súper positiva para el gobierno. Para el tamaño de ajuste que está haciendo no está mal, obviamente, pero bueno, esto recién empieza, ¿no? Digamos, obviamente una de las noticias de estas horas es el aumento tarifario en el tema del gas, ahora se viene el invierno, de manera que ahora yo te diría que muchas cosas recién se están empezando a sentir, así que hasta mitad de año es más difícil poder evaluar, digamos, exactamente dónde está el gobierno de Milei en la opinión pública. Bueno, hay que ver si hay a este punto, a esta fecha, completa dimensión de lo que va a venir. Por ejemplo, vos lo decías, vamos a transitar un invierno, hay que ver qué pasa con esas facturas, qué pasa con la economía de esas familias, qué pasa con las empresas, ¿no? En las que trabajan y cómo se pueden acomodar a toda esta nueva situación económica. Es un punto muy interesante. Tal vez más allá, ahora estamos hablando de una pérdida sin duda de poder adquisitivo que hay que decirla también, ya se viene teniendo hace varios años. Pero no sé si se había llegado a un punto de no poder tal vez afrontar para algunos sectores, ¿no? Porque sabemos que Argentina también tiene niveles muy sensibles, ¿no? De gente que está por debajo de la línea de la pobreza, pero que para algunos sectores esto, ¿no? De tal vez no poder hacer frente a una factura de luz o una factura de gas, este año va a ser algo nuevo, ¿no? En relación a estos aumentos, más allá del debate de si estaban o no atrasados el precio de las tarifas y demás. Totalmente así, y te diría que de la mano de eso, digo, porque obviamente estamos comentando el punto más sensible que son los hogares, atrás de eso también, digamos, están los comercios y las pequeñas empresas, ¿no? Digamos, a ver si pueden realmente afrontar costos, ¿no? Porque donde vos en tu casa no te alcanza el dinero, empezás a dejar de gastar cosas, ¿no? En una empresa eso implica a la corta o a la larga despidos, si no podés no podés afrontar los costos y no podés pagar los sueldos, lo cual esto puede significar que ahora lo que es una crisis por inflación y obviamente, digamos, salarios que no alcanzan, en un lapso no muy lejano se convierta en una crisis por recesión, que esto es que se empieza a generar una cantidad de desempleo y directamente no es que no te alcance la plata, directamente no tenés, ¿no? Entonces me parece que todavía, digamos, lo peor está por verse, ¿no? Claro, claro, Carlos. ¿Cómo va a repercutir eso, esto que estamos hablando, estos aumentos en particular en el otro tema que mencionábamos al inicio, que es la inflación? El gobierno sigue confiando que el mes de marzo o tenga un solo dígito, ahí al borde tal vez del 10%, o que siga mostrando, eso es obvio, por lo menos por estas horas, una tendencia a descender aún en niveles muy altos. En abril esa foto va a quedar, con todo esto que estamos diciendo, bueno, realmente muy lejos, ¿no? Ya es como que va por ese lado, pero ahora en este mes en particular va a tener una nueva dificultad con ese tema. Totalmente. Primero, un marzo que aparentemente, digamos, va a ser relativamente bueno. Si por bueno tomás que más o menos siga la inflación en el nivel de febrero. Pero hay que tener en cuenta que durante marzo el gobierno postergó algunos aumentos de tarifa precisamente para no echarle más leña al fuego, pero eso tarde o temprano está sucediendo, ¿no? Entonces, en la medida en la cual precios regulados como servicios públicos, educación, salud, sigan incrementándose, vos le empezás a poner un piso. Y entonces, por ese lado, te diría que hay una determinada situación complicada para adelante, como para empezar a pensar, digamos, en el tema de un dígito. Y aún cuando pienses en el tema de un dígito, insisto con el punto, digo, una inflación más baja, sin ingresos que permite una recuperación económica, va a ser muy difícil el resto del año. Claro. Carlos, como siempre, gracias por atendernos y traernos tu análisis.